trataremos el día de hoy es sobre búsqueda de información en base de datos. A continuación tenemos lo que son herramientas de investigación académica, entre ellas tenemos lo que son bases de datos, repositorios electrónicos, buscador académico. Dentro de la base de datos tenemos que son fuentes confiables. Esta información académica es revisada por pares. ¿Qué quiere decir por pares? Por pares es decir que debe ser revisada por un desconocido que tiene experiencia de aquello. Esta tiene una alta rigurosidad y contiene artículos científicos, libros y reseñas. Dentro de repositorios electrónicos tenemos que estas son plataformas abiertas propias de una institución. También tenemos que estas contienen producción científica y académica y no contienen filtros de búsqueda avanzada y tampoco son revisadas por pares. Dentro de lo que es el buscador académico, tenemos que esta rastrea rápidamente información en la web. Ofrece resultados con menor filtro que una base de datos. Contiene literatura científica y académica. Asimismo tenemos lo que es la revista y artículos científicos. Dentro de la revista tenemos lo que es la AL, que es American Library Association, que es una publicación periódica que difunde artículos científicos o información actualizada acerca de un campo científico determinado. Tenemos que dentro de aquí también la revisión va a pasar por pares sobre los documentos editados y la originalidad de los mismos. Dentro de artículos científicos tenemos que es un informe escrito y publicado que describe resultados de una investigación. Tenemos que validar hallazgos mediante un lenguaje claro y conciso. Asimismo tenemos que base de datos contiene publicaciones de diferentes revistas, siempre que estas estén indexadas. Pueden ser multidisciplinarias, especializadas, de pago o de libre acceso. Dentro de las revistas tenemos que una revista puede estar indexada a una o varias bases de datos y estas contienen a los artículos científicos y estas también pueden ser de pago o de libre acceso. Y lo que son los artículos científicos tienen una estructura básica universal con las especificidades de cada revista que los publican y estas deben pasar por revisión por pares. Dentro de ello también tenemos lo que es un manuscrito y un artículo científico. ¿Qué es un manuscrito? Un manuscrito es el borrador o documento original de una investigación enviado a una revista, mientras que un artículo científico es ese mismo documento pero revisado por pares. Asimismo tenemos lo que es la búsqueda de información. Tenemos que aquí tenemos lo que son dos tipos, una búsqueda básica y una búsqueda avanzada. La búsqueda básica es un proceso de búsqueda que utiliza un solo cuadro para las palabras claves generales y puede usar operadores booleanos. Y la búsqueda avanzada, esta permite filtrar por autor, año, tipo de documento y utilizar operadores booleanos como AND, OR y NOT. Además de los operadores booleanos, esta va a usar lo que son comillas y paréntesis. Bueno, ¿qué son los operadores booleanos? Tenemos que los operadores booleanos son palabras claves y símbolos que combinan términos para refinar búsquedas en base de datos. Asimismo tenemos lo que es lenguajes controlados o tesauros. Tenemos que estos son vocabularios controlados y estructurados que organizan términos, es decir, descriptores, para representar conceptos, facilitando la indización y búsqueda precisa de información en base de datos. También tenemos lo que son descriptores, sinónimos, términos libres y filtros. Dentro de los descriptores tenemos que estos son términos controlados, normalizados y estructurados jerárquicamente, que estos son los que representan el contenido temático de un documento para facilitar su búsqueda precisa.
Y también tenemos que se los ubica en los diferentes tesauros, pero solo hay uno por concepto, pero puede tener uno o varios sinónimos. No todas las palabras tienen un descriptor. En sinónimos tenemos que estos son términos equivalentes que apuntan a un mismo concepto y aumentan la exhaustividad de la búsqueda. También se puede seleccionar lo que se crea conveniente. Cada tesauro los denomina de una manera distinta. Tenemos los términos libres, que estos son términos en lenguaje natural, no indexados, que el usuario introduce directamente para localizar la información. Y una estrategia de búsqueda puede incluir cualquiera o a todos los términos de búsqueda. Y asimismo tenemos en lo que son los filtros. Estos refinan resultados, pueden ser como los campos de búsqueda específicos, filtros de contenido, temporales y geográficos. Tenemos lo que es la estrategia de búsqueda. Tenemos que esta es una estructura organizada que incluye términos de búsqueda como descriptores, sinónimos, términos libres y los operadores lógicos y filtros, que es utilizada para localizar información precisa y de calidad rápidamente lo que es en la base de datos. Y tenemos que cada base de datos va a utilizar una estrategia de búsqueda propia. Esta caracterizada a la búsqueda avanzada y se puede iniciar con una cadena base para PubMed y de ella derivarse las siguientes estrategias. Tenemos las diferentes fuentes, tenemos 7. La primera tenemos Mendeley y PubMed. Tenemos que este es gratuito y Mendeley es el más grande. Tenemos que utiliza el lenguaje controlado que es Mesh y aquí se va a usar lo que son las comillas, los paréntesis y corchetes. Y tenemos que tiene una literatura biomédica y de ciencias de la vida y es internacional. Tenemos los filtros. Dentro de los filtros tenemos que si es un descriptor se va a agregar al final la palabra Mesh en corchetes. Y si es un sinónimo o término libre, se agrega al final la palabra TIAB en corchetes. A veces se requiere el operador de proximidad, es Title Abstract. Como segundo tenemos Cochrane, que esta es publicada revisiones sistemáticas y ensayos clínicos. Tenemos que no es una base muy grande, es un lenguaje controlado como Mesh y se puede usar la misma estrategia genérica creada para PubMed y las comillas para cada término y los paréntesis. Aquí tenemos también lo que son filtros, que tenemos descriptor, sinónimo o término libre. Se va a agregar al final de la estrategia la palabra TIAB y antecedida de 2 puntos. Como tercero tenemos Web of Science WOS. Tenemos que es una plataforma de investigación multidisciplinaria de alto nivel gestionada por Clarivate Analytics y que no tiene un lenguaje controlado, es decir, que va a usar Mesh. Se usa comillas para cada término y también los paréntesis. Y es multidisciplinaria de amplia cobertura internacional y esta no es gratuita. Y como filtro tenemos que descriptor, sinónimo, término libre, se va a agregar al inicio la estrategia la palabra TESA. Y en Base tenemos que esta es una base de datos bibliográfica, biomédica y farmacológica. Y esta es una propiedad del Saber. También tenemos que es especializada en la búsqueda exhaustiva de literatura científica desde 1948. Y tenemos que su lenguaje es controlado por Entren. Esta también tenemos que no es gratuita, se accede a través de bibliotecas universitarias o instituciones de investigación. Tenemos que más de 40 millones de registros bibliográficos incluyen la literatura europea no indexada en PubMed Mendeley. Y como filtros tenemos que
utiliza explosión para el descriptor. Para sinónimos se usa el diacrio. Para término libre se usa TIAF. Como quinto tenemos lo que es el Scopus, que es la mayor base de datos. Es revisada por pares, es producida por el CEIBER desde 1970, es de tipo multidisciplinaria y de literatura arbitrada, y es de pago. Esta no tiene un tesauro propio, por lo tanto se puede usar en TreeMesh. Y filtros tenemos descriptor, sinónimo, término libre, se agrega al inicio titulares key. Este filtro se selecciona en la base. Y como sexto tenemos lo que es el CINAHL. Es la base de datos más completa y líder mundial, especializada en la literatura de enfermería y ciencias de la salud afines. Es de pago, utiliza sus propios encabezamientos de materia CINAHL Health, que incluyen términos MESH. Hay que crear una cuenta indexada miles de revistas de enfermería, biomedicina, medicina alternativa, terapias complementarias desde 1981. Tenemos filtros, descriptor, sinónimo, término libre. Se selecciona el filtro Title or Abstract. Y como último tenemos lo que es el LILAC. Tenemos que es la base de datos bibliográfico más compleja de la literatura científica y técnica en salud de la religión. Tenemos que es creada en 1985 y coordinada por BIREM, la OPS y la OMS. Y incluye artículos, tesis, libros en español y portugués. Es de acceso gratuito, abarca literatura de 37 países y es enfocada en ciencias de salud de alcance regional. Es disponible a través de la biblioteca virtual en salud. Y tenemos los filtros que se utiliza el filtro título, resumen, asunto. Es decir que este filtro no va a aparecer en la cadena de búsqueda.